Cartes du ciel, cartas del cielo, Sky Chart, llámalo como quieras, que hoy te enseño los pasos básicos para hacerte con él, ponerlo en marcha y conectarlo a la montura de tu telescopio. Hola amigas y amigos de Neural Activity, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que muy bien. Hoy os voy a enseñar una pequeña introducción a Cartas del Cielo, cómo descargar e instalar la herramienta y luego veremos las principales características y las principales opciones y por último finalizaremos con una pequeña demostración en la que os voy a mostrar cómo conectar vuestra montura a Cartas del Cielo. Originalmente se creó como un programa cuyo propósito era el de preparar cartas celestes, imprimirlas en papel y utilizarlas en sesiones de observación astronómica. El aspecto es su interfaz gráfico de usuario. Se trata de una interfaz bastante esquemática, quizás sea un poco menos atractiva que otras interfaces más visuales, pero ya os digo que cumple más que perfectamente su cometido de ser un elemento muy funcional y muy práctico a la hora de trabajar y centrarnos en lo que realmente interesa. Precisamente este aspecto más esquemático, un poquito más arcaico, menos visual, puede hacernos pensar, sobre todo si es la primera vez que utilizamos Cartas del Cielo, que es más complicado de manejar que otros planetarios. En mi opinión, no tiene una dificultad de manejo mayor que la que puede tener, por ejemplo, Stellarium. Creo que en ese sentido ambos están muy a la par. Hoy no quiero entrar en un debate de cuál es mejor porque considero que ambos son excelentes programas y mi recomendación no es que uséis uno u otro, sino que uséis ambos. Para los que estéis empezando en esto de la astronomía, quizás la interfaz visual de Stellarium os pueda parecer un poquito más cómodo de trabajar con él. Para los que ya lleváis un poquito más de tiempo, hay veces en los que interesa trabajar en un entorno un poquito libre de distracciones y por ello Cartas del Cielo puede ser muy interesante, ya os digo, para aquellos que queréis un puntito extra de concentración y no distraerse con ciertos elementos pues que a lo mejor no os aportan demasiado en lo que estáis haciendo en ese momento. Vamos a comenzar con la parte de instalación. Ya estoy por aquí por la página web de Cartas del Cielo. Como siempre os dejaré el enlace en la descripción del vídeo y lo primero que vamos a hacer es ir a la sección de descargas en el enlace que pone Download y aquí ya nos presenta todas las versiones disponibles. Como siempre os recomiendo que elijáis una de las versiones estables, que son estas que aparecen aquí al principio. Además tenéis instaladores para todas las plataformas Windows, Mac OS X y Linux. Incluso tenéis algunas cositas para Raspberry Pi y algunos otros sistemas operativos. Para aquellos de vosotros que seáis un poquito más intrépidos, tenéis cositas adicionales como catálogos de estrellas para aumentar la cantidad de estrellas que es capaz de pintar el software y bueno, pues en fin, una serie de cosas alternativas que no son necesarias en ningún caso para poner a funcionar la herramienta. Simplemente localizad el instalador, que lo tenéis tanto en versión directamente ejecutable, un setup, o si lo queréis descargar en modo comprimido que pesará menos, pues lo tenéis también los equivalentes en versión zip. Igualmente seleccionad el que coincida con vuestra arquitectura de procesador, ya seáis de 32 bits o de 64 bits. Yo en mi caso, por ejemplo, voy a coger el de Windows para 64 bits en formato zip. Hacemos clic sobre él, nos va a mandar a una página de SourceForge para hacer la descarga. Una vez descargado, si habéis bajado la versión comprimida, lo descomprimís en la carpeta que queráis de vuestro ordenador porque no necesita instalación, simplemente con descomprimirlo veis que ya viene la estructura de ficheros creada. Lo único que necesitáis es ejecutar el fichero que se llama skychart.exe, os podéis generar un acceso directo en el escritorio y así ya os olvidáis de tener que venir a la carpeta esta cada vez que queráis arrancarlo. Yo ya me he creado el acceso directo en el escritorio de Windows y simplemente haciendo doble clic pues arrancamos la aplicación. Como veis, lo primero que sale es una especie de cuadro de resumen con información de la versión del programa. Le damos al botón de siguiente para continuar. La primera vez que entréis, lo que os va a pedir es que defináis las coordenadas de latitud y longitud del sitio en el que os encontréis.
nos permite tanto introducirlas a mano como hacer algún tipo de búsqueda utilizando estas opciones de aquí arriba. En concreto, este botón, que la traducción al castellano no cabe en la cajita, pero lo que pone es base de datos de observatorios. Hacéis clic sobre él y aquí sí que podéis hacer un filtrado por países, y dentro de cada país pues ya vienen una serie de ciudades, las principales ciudades predefinidas. Voy a coger Madrid, que es donde yo me encuentro, y como veis aquí ya nos actualiza las coordenadas. Simplemente con esto pues le dais al botón de OK. Una vez que lo tengáis relleno, le dais al botón de aplicar y al botón de OK para continuar. Ya estamos delante de la interfaz principal. Para desplazarnos por la bóveda podéis utilizar el ratón, simplemente hacéis clic y arrastráis. Tenéis aquí abajo la línea de horizonte representada y una cinta con las coordenadas azimutales para guiaros un poquito hacia dónde estaríais mirando, o hacia dónde estaría en este caso la bóveda celeste representando qué parte del cielo. Con la rueda del ratón podéis hacer las típicas operaciones de zoom, es decir, reducir o ampliar el campo de visión, y también podéis utilizar las flechas del teclado para iros desplazando hacia arriba, abajo, izquierda o derecha en incrementos controlados. Asimismo, y si queréis un control un poquito más preciso de lo que sería el campo de visión o el zoom, tenéis esta barra vertical aquí a la derecha donde podéis seleccionar distintos presets. Mirad, el más cortito es el de 30 segundos, que quiere decir que de extremo a extremo de la pantalla nos estaría representando 30 arcosegundos. Podéis ir cambiando a los demás, según vais bajando para abajo pues es menos nivel de zoom y más campo de visión. Aquí ya estaríamos en 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos, etcétera, etcétera. También tenéis aquí unos botones interesantes para ir directamente hacia las posiciones del norte absoluto, el sur, el este y el oeste. Incluso hay un botón, este que le llama Z, que es para apuntar la visión directamente al cenit, a la posición más alta de la bóveda celeste. Una visión de 180 grados, estaríamos viendo prácticamente de un horizonte este hasta un horizonte oeste de toda la bóveda celeste. Por último, y para terminar este repaso rápido de cómo moverse por la bóveda celeste, simplemente comentaros que si hacéis clic sobre cualquiera de los objetos que aparecen en el mapa, ya sea una estrellita o una nebulosa, fijaros que se selecciona, se marca un circulito blanco a su alrededor cuando me pongo sobre él y nos indica el nombre del objeto, pues en este caso es una nebulosa que se llama NGC 6888. Si dais con el botón derecho, este menú contextual nos da distintas opciones, entre ellas la primera es obtener más información del objeto. Pues aquí ya nos dice cosas como que se trata de una nebulosa brillante, que tiene una magnitud de 7,44, el tamaño, nombres de catálogo, etcétera, etcétera. Como veis, una información muy detallada. Si os fijáis, nos incluye enlaces a distintos servicios web de tipo catálogo, el catálogo por ejemplo de Sinbad, y si hacemos clic sobre ellos pues nos va a abrir alguna página web adicional, siempre y cuando tengamos conexión a internet, claro, donde podremos obtener detalles adicionales de ese objeto. Una vez repasados los controles del programa, vamos a terminar de ver las funciones y los iconos que tenemos por defecto en esta barra horizontal de la parte superior, y voy a empezar por el primero de todos, que es el de efemérides. Cartas del Cielo automáticamente me ajusta las efemérides para mostrarme a esta hora. No obstante, podríamos cambiarla e ir a otra hora, que normalmente a lo mejor estamos planificando la sesión y lo que nos interesa saber es cosas interesantes que van a ocurrir a una hora concreta. Fijaros que las distintas pestañas que tenemos aquí nos da un poco una serie de categorías, desde crepúsculos, donde nos indican las horas para los distintos crepúsculos astronómicos y náuticos, para saber cuál es el momento más idóneo para hacer nuestras observaciones o nuestras fotografías. En el resto de pestañas tenemos información de efemérides relativas, por ejemplo, a objetos del sistema solar, como el Sol, los planetas, según la hora o la fecha, las magnitudes, la iluminación y una serie de información adicional que puede ser interesante, ya os digo, para hacer esas planificaciones. Podéis cambiar la hora de esta ventana de la información de las efemérides y nos actualizará la información en el resto de pestañas. Cerramos la ventana de efemérides y vamos a pasar al siguiente botón, que se llama Información del Sistema Solar. Tenemos distintos
niveles de información, empezando por la visibilidad de los planetas, que es este primer icono de aquí arriba a la izquierda, donde vamos a poder ver la típica representación basada en el tiempo. Este eje serían las horas del día y las zonas de luminosidad en azul, los crepúsculos entre medias y las zonas negras que marcan la noche cerrada. Las líneas amarillas indican las horas en las que son visibles cada uno de los planetas y esta pequeña muesca vertical indica el punto en el que van a estar más altos en el cielo. Para los que os guste la planetaria, podéis planificar aquí vuestras sesiones o ver información específica de cada uno de los cuerpos, pues el Sol, Mercurio, Venus, etcétera, etcétera. E incluso tenéis estos diagramas de todo el sistema solar interior y también el exterior, donde podéis ver información relativa a la distancia desde el Sol o hasta la Tierra de los distintos objetos, eso sí, en unidades astronómicas. Cerramos el cuadro de información del sistema solar y vamos a pasar al siguiente, que se llama lista de observación. Esta es una de las herramientas con las que más nos va a ayudar Cartas del Cielo, ya que nos va a permitir programar los objetos que vamos a ver durante nuestra sesión, o por lo menos crearnos una lista de todos ellos para luego poder ir siguiendo pues ese orden y, por así decirlo, pues llevar ya un poco los deberes hechos con todo preparado. Manejarla es tan simple como ir a la bóveda celeste, seleccionar cualquier objeto. Por ejemplo, imaginaros que esta noche vamos a hacer una sesión alrededor de la constelación del Cisne y vamos a empezar por estos objetos de aquí, estas nebulosas. Imaginaros que el primer objeto que queremos añadir a nuestra lista de observaciones es NGC 7000. Simplemente hacemos clic sobre él para seleccionarlo, que se ponga el circulito este blanco en el centro. Y ahora con el botón derecho vamos al menú de lista de observación y le damos a la opción de añadir NGC 7000 a la lista de observación. Fijaros que me lo ha marcado en verde y además si vuelvo a abrir la herramienta ya lo tengo aquí añadido como el primer objeto de la lista. Voy a añadir alguno más adicional, por ejemplo ahora pasaríamos a IC 5070 y igual hacemos clic sobre él en el centro para que lo seleccione. Botón derecho, lista de observación, añadir IC 5070 a la lista de observación. Fijaros que tenéis un atajo por teclado que es la combinación de Control Alt O. De esa forma lo podéis hacer incluso aún más rápido. Si vuelvo a abrir la lista, mirad como ahora ya tengo dos objetos en el orden en el que yo le he ido diciendo. Podría ir añadiendo cada vez más. Voy a añadir esta otra nebulosa. Y como veis, pues ya tengo los tres. Esta lista de observación podría ir ampliándola tanto como quisiera, según tenga planificado ver más o menos cosas durante la sesión, y le podría dar un nombre, lista de observación, y guardarla en la carpeta que yo quisiera para luego tenerla disponible en futuras ocasiones. Lo bueno de la lista es que no solo la voy a poder usar de forma manual, como una especie de anotaciones, sino que incluso una vez que conectemos la montura al ordenador, pues podemos ir utilizando la lista de observación para enviarle instrucciones a la montura de que vaya girando automáticamente hacia estos objetos. Lo veremos un poquito más adelante, luego cuando veamos cómo conectar con la montura, pero simplemente es darle al botón este que pone gira y irá girando en orden, o si seleccionamos cualquiera de ellos, pues directamente pasaremos a ese. Seguimos viendo el resto de controles. A continuación lo que tenemos es un cuadro de búsqueda, porque a veces no vamos a llevar todo tan programado. Vamos a hacer una sesión un poquito más aleatoria. Bueno, pues en este cuadro de búsqueda podéis buscar objetos. Simplemente escribís el nombre, le dais a la tecla intro para que la busque y como veis automáticamente desplaza la visión de la bóveda y la ajusta al centro de la pantalla. Una cosa muy típica que os puede pasar cuando estéis utilizando las herramientas de búsqueda es que busquéis un objeto que no esté por encima de la línea del horizonte a la hora en la que tenéis seleccionado la representación gráfica de Cartas del Cielo. Por ejemplo, voy a buscar la galaxia de Andrómeda. Como veis, me está indicando que está por debajo de la línea del horizonte y no se puede ver correctamente. Una de las cosas que viene muy bien hacer, un pequeño truquillo, es activar en el menú de carta la opción de mostrar objetos bajo el horizonte. Esto lo que hace es semitransparente en la región que está debajo del horizonte, la región que taparía la superficie de la Tierra, para que podáis ver correctamente ese tipo de objetos. Es un pequeño truquillo, también podéis cambiar directamente
la hora actual utilizando los botones que tenemos a continuación, por ejemplo este que se llama establecer fecha y hora, en el que podemos desde activar la opción de sincronizar la hora con la que tenga nuestro ordenador, con la hora del sistema, o introducir a mano directamente ya sea una fecha o una hora concretas. También podéis utilizar las dos flechitas de izquierda y derecha, que lo que hacen es retroceder o avanzar en el tiempo en los incrementos que tengáis seleccionados a continuación. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que cada pulsación de estas flechas va a adelantar o atrasar una hora la representación de la bóveda celeste. Fijaros que si voy adelantando el tiempo, lo que va ocurriendo es que no se mueve la ventana, sino que se mueve la bóveda celeste, y que al pasar 2 o 3 horas hacia adelante en el tiempo, Andrómeda ya sí que estaría visible por encima del horizonte. El botón central simplemente es para establecer la hora a la actual del sistema. La va a actualizar a la hora que tengáis en ese momento en el reloj de vuestro ordenador. Los 3 siguientes botones controlan aspectos de visualización. En concreto, los 2 primeros son para acercar o alejar la vista, lo mismo que hacíamos con la rueda del ratón o con los controles de campo de visión que os he comentado antes aquí en esta barra vertical de la derecha. Y el tercero es una opción para girar 180 grados la pantalla, es decir, invierte 180 grados la visualización de la pantalla. Seguro que está ahí por alguna razón. Yo en principio pues no me ha surgido nunca la necesidad de trabajar con la pantalla invertida. Si alguno sabéis por qué incluye esta opción directamente Cartas de Cielo aquí como un botón disponible en la barra por defecto, pues dejad un comentario, porque la verdad es que sería curioso saber en qué casos es útil esta opción de girar 180 grados. La que sí es muy interesante es la de mostrar el buscador o el CCD, el campo de visión de la cámara. Fijaros que esto lo que va a hacer es habilitarnos una serie de círculos o rectángulos que podemos customizar con distintos tamaños y ajustarlos pues a lo que serían los campos de visión de ciertos oculares, lentes o incluso cámaras o sensores de fotografía. Para customizar la cantidad de círculos o rectángulos y el tamaño de cada uno de ellos, lo podéis hacer desde el menú de ajustes, acceder a todos los ajustes, y aquí vamos a ir a la parte de trazado y tenemos en el número 8 y el número 9 las opciones para los círculos. Fijaros que estos 3 que están aquí activos en verde corresponden a los 3 que están ahí dibujados. Voy a desactivar, dejar por ejemplo solo el primero, le dais al botón de aplicar. Como veis me deja solo el círculo exterior. Los valores se pueden definir manualmente haciendo doble clic sobre ellos y corresponden al campo de visión en este caso, o si queremos aplicar algún tipo de rotación o sesgo, que bueno, al ser círculos aquí no sería muy necesario. Igualmente para la parte de los rectángulos, donde podemos definir esos sensores o cámaras de fotografía, tenemos un asistente para hacer el cálculo. Simplemente tenéis que introducir la longitud focal de vuestro tubo telescópico o lente que vayáis a utilizar, imaginaros por ejemplo esa, el tamaño del píxel del sensor de vuestra cámara y la resolución de vuestro sensor, el tamaño de píxeles de ancho y de alto. Si le dais el botón de calcular, fijaros que aquí abajo ya os establece los valores necesarios de campo de visión que tendríamos que introducir aquí. Incluso podría cambiar aquí la descripción para indicar el nombre de la cámara. Le doy de nuevo al botón de aplicar para que me ponga el texto ya actualizado. Ya tengo definido el campo de visión de un hipotético sensor que podría estar utilizando pues para mis sesiones de fotografía o lo que fuera. Si no quiero que me lo esté pintando continuamente en el centro de la pantalla, pues lo puedo desactivar de nuevo con el mismo botón con el que lo habíamos activado. Llegamos ya a la parte más interesante, la que sé que estabais todos esperando, que es la de conectar el telescopio a Cartas del Cielo y manejarlo desde el propio software. Voy a utilizar una conexión con EQMOD, con EQASCOM, a través de un cable EQDirect. Tenéis todo el proceso de descarga e instalación de las plataformas de ASCOM y EQMOD, así como el cableado, en un vídeo que dedicamos hace poquito en el canal a esta plataforma, a este software de EQMOD. Os dejo tarjetita por ahí arriba para que le echéis un vistazo los que no estéis familiarizados con este tipo de conexión. Lo que vamos a hacer en primer lugar es venir al menú de telescopio
y hacer clic en la primera opción que se llama configuración del telescopio. Aquí simplemente vamos a seleccionar el tipo de driver que vayamos a utilizar o el tipo de conexión. En nuestro caso, como os decía, vamos a usar ASCOM. La conexión esta de montura manual es para monturas no motorizadas que llevaban una serie de mandos de estos con un latiguillo como de goma y una manija redonda que había que ir girando para ir moviendo cada uno de los dos ejes de la montura. Este tipo de conexiones que nos va a indicar la cantidad de vueltas que tenemos que darle a la manivela para ir hacia el objeto que tengamos seleccionado. También tenéis soporte para conexiones de tipo INDI. Los que no lo conozcáis, es otra plataforma de drivers muy parecida a ASCOM. La principal diferencia es que INDI tiene soporte multiplataforma para otros sistemas operativos que no sean Windows. En nuestro caso, seleccionamos ASCOM y le damos al botón de OK. A continuación vamos a ir al primero de los iconos de estos 4 que vienen aquí en la barra de accesos directos, el que se llama Conectar telescopio. Tenéis también la opción en el menú, esos mismos iconos, pero es casi más sencillo ir por aquí. Se abre este cuadro de diálogo donde podéis ver que tenemos 2 pestañas, una para conexiones locales, que es la que vamos a utilizar hoy, y otra que le llama ASCOM Alpaca. Este es el sistema de ASCOM para hacer conexiones remotas por protocolos de red. Nosotros vamos a usar la conexión de ASCOM local y en este caso pues ya nos dice que vamos a usar un driver de tipo EQMOD por la configuración inicial que habíamos hecho desde el menú de configuración de telescopio. Lo primero que vamos a hacer es darle al botón de seleccionar, donde nos va a aparecer la clásica ventana de selector de telescopios de ASCOM y donde hemos de asegurarnos que tenemos seleccionado el modelo apropiado para nuestra montura. Le damos al botón de OK y acordaros de darle también al botón de configurar, donde nos va a aparecer el menú de configuración de EQMOD. Recordad que es necesario confirmar desde el administrador de dispositivos de Windows el número de puerto COM que os haya asignado al cable USB que estáis utilizando. En este caso, como veis, a mí me pone el COM5 que corresponde con el que yo tengo aquí seleccionado. Si fuera otro, pues simplemente seleccionáis el número correspondiente. Igualmente, muy importante que tengáis seleccionado el mismo valor de velocidad de baudios tanto en el driver de EQMOD como en la configuración del puerto de Windows. En mi caso lo voy a dejar a 9600 y con esto simplemente le dais al botón de OK para cerrar la configuración. Por lo demás, no hace falta que toquéis ningún parámetro adicional. Aquí abajo, si os fijáis, tenéis una opción para conectar. Mirad, voy a hacer clic en el botón de conectar para que lo veáis. Como veis, han ocurrido varias cosas. En primer lugar, se ha puesto en verde la opción de conectar, indicándome que esos parámetros que teníamos en el menú de configurar han funcionado correctamente, ha encontrado la montura, me ha abierto el driver de EQMOD y ya me está dando información de que está conectado, que lo tengo en posición de parking y bueno, pues un poco lo que ya hemos visto en otros capítulos anteriores sobre el módulo de EQMOD. Si os fijáis, el icono de aquí arriba se ha puesto en verde, indicándonos que tenemos la conexión establecida. Como tengo el telescopio ahora mismo, la montura en su posición de parking, es decir, apuntando pues, a la posición de home, sería más o menos en el hemisferio norte donde me encuentro hacia la estrella polar, aquí en la cola de la Osa Menor, y además me está indicando el campo de visión. Para que lo veáis un poquito mejor, voy a activar alguno de los círculos que habíamos desactivado, de los redonditos. De esa forma, ahora cuando haga zoom hacia atrás vamos a tener una referencia de a dónde está apuntando. Voy a desaparcar para poder manipularlo y voy a enseñaros, por ejemplo, cómo utilizar la función de GoTo o de ir a través de cartas del cielo. Vamos a seleccionar cualquier otro objeto, por ejemplo M44, aquí cerca de la constelación del Cangrejo, y una vez que esté seleccionado simplemente le damos al icono de rotar. No sé si lo estaréis escuchando, si lo está captando el micro, pero ya se está moviendo la montura y si hago un poquito de zoom para atrás, veis cómo se está desplazando ese puntero, esa retícula que habíamos activado. Ahí ya la tendría el telescopio apuntando justo a esa posición del cielo. Voy a coger otro objeto, por ejemplo, pues M43 y como veis con el menú contextual que sale con el botón derecho también tenéis la opción de telescopio y rotar M43. Y igualmente ahí veis cómo se está desplazando la montura hacia esa posición.
aquí ya tendríamos nuestra montura y telescopio apuntando hacia M43. Recordaros que es imprescindible para que este sistema de GoTo de cartas del cielo y en general de cualquier software de este tipo, para que estos movimientos y la montura y el tubo del telescopio acaben apuntando al objeto en cuestión, es imprescindible que hayamos hecho una puesta en estación correcta con una alineación a la estrella polar en caso de que estemos en el hemisferio norte o a las estrellas de la Cruz del Sur si estáis en el hemisferio sur. Una cosa muy interesante cuando tenemos establecida la conexión con la montura desde cartas del cielo es lo que os adelantaba al principio relacionado con las listas de observación. Cuando tenemos una de ellas creada, por ejemplo esta que tengo aquí con 3 objetos que hemos visto antes de ejemplo, puedo utilizar el botón de girar o de gira aquí en la traducción al castellano. Con este cuadro de diálogo que aparece puedo desplazarme entre los distintos elementos de la lista de observación. NGC 7000. Primero, ir al último, o entre unos y otros. HD 198690. Hay una integración con el lector de voz de Windows que nos va a leer el nombre del objeto. No solo lo va a seleccionar en pantalla, sino que además cuando le demos al botón de rotar, pues va a volver a mover nuestra montura hacia ese objeto de la lista de observación que tengamos seleccionado. Si hago zoom para atrás, pues veremos llegar la retícula del telescopio, está viniendo por aquí arriba a la derecha. Y ahí, como veis, ya habría alcanzado la posición del objeto. HD 194279. Y le doy de nuevo a rotar. Pues se va a desplazar al que tenga seleccionado de la lista. Por último, y cuando hayáis terminado vuestra sesión de lo que estáis haciendo, visual o astrofotografía, simplemente aparcaremos, acordaros, el telescopio en nuestra posición de parking o la que tengamos definida para proceder luego a apagar la montura y desmontar el tubo. Me va a volver a mover todo el equipo hasta la posición de home. Y ahora ya sí, una vez que me indica que la montura está aparcada, que ya está todo parado y sin moverse, podemos proceder a cerrar y para ello simplemente le damos al botón de desconectar para hacer esa desconexión de forma ordenada y salir correctamente. Espero que os haya gustado esta presentación de Cartas del Cielo. Recordad que si queréis apoyarme con el canal, podéis suscribiros y activar la campanita o incluso invitarme a un café a través de la plataforma de Ko-fi. Un abrazo muy fuerte a todas y a todos, cuidaros mucho y hasta la próxima.